Durante casi 50 años, la reina legítima de España estuvo confinada en un palacio de Tordesillas, según algunos víctima de una conspiración de sus parientes todopoderosos, según otros a causa de una innegable enfermedad mental. En nuestro tiempo de enigmas nos acercamos a la historia de un destino, podríamos decir, truncado. Hablamos de Juana la Loca. Y para acercarnos al personaje de Juana la Loca y plantearnos este interrogante, estos interesantes temas en relación con su figura, tenemos al otro lado de la línea telefónica a Pablo Villanueva. Él es profesor de historia, licenciado en historia, y también, pues me imagino, un apasionado de este personaje, entre otros, como de toda la historia de España. Pablo, ¿quién era en sí Juana la Loca y cómo llegamos pues al interrogante? Siempre hemos hablado de su enfermedad, pero ¿hasta qué punto podemos estar seguros de esa inestabilidad que le impidió gobernar? Bueno, Juana de Castilla es un personaje efectivamente que ha dado lugar a mucha polémica. Todos ya llevamos un poco ese epíteto, ¿no?, aparejado al nombrarla de la Loca, aunque pues hay quien dice efectivamente que está mal llamada la Loca, puesto que tampoco padecía de lo que podríamos llamar o denominar locura en un sentido amplio. Parece ser que sí que tenía ciertos brotes de bipolaridad o de pues un movimiento un poco pendular de la euforia a la melancolía, pero bueno, está un poco en entredicho, y ahí está un poco el misterio de todo esto, de si realmente Juana de Castilla, princesa, ¿no?, hija de Isabel y Fernando, los reyes católicos, realmente padecía esa locura. El origen de todo esto pues viene a partir del matrimonio con Felipe el Hermoso, con Felipe de Habsburgo, Felipe I de Castilla, aunque solamente lo fue de una manera efectiva por 2 meses. Realmente en la infancia, en la adolescencia de esta princesa, de esta infanta de Castilla, pues transcurrió pues con una absoluta normalidad. Se dice que era una persona inteligente, que había aprendido latín de una manera bastante buena, y que poseía pues aptitudes para la música, y que, bueno, cosas que luego le servirán para llenar esos grandes momentos recluida en aquel monasterio de Tordesillas. Pero no es hasta que aparece la figura de Felipe el Hermoso, hasta 1497, cuando se casa. Con 17 años se traslada a la zona de Países Bajos para contraer matrimonio con él, cuando empezarán a surgir pues esos brotes como digo, de ira o de melancolía excesiva. Aquí tendremos que hablar también de la serie de estrategias de alianzas matrimoniales que de alguna manera habían planeado los reyes católicos. Cuéntanos un poco. Por supuesto, los reyes católicos habían pensado, bueno, tenían un enemigo común, tanto Castilla como Aragón. Era un enemigo tradicional de Aragón por frontera, que era Francia, y el objetivo de los reyes católicos es muy claro, es aislar a Francia, dejarla rodeada de enemigos, y para eso plantean una política matrimonial muy inteligente, casando a todos sus infantes, a todos sus hijos, a los 5, con pretendientes de los distintos estados europeos que gobernaban, como digo, rodeando a la nación francesa. Así, por ejemplo, el otro lado, ¿no?, digamos el lado por el oeste limitaban con Aragón, pero por el este limitaban con el Imperio Germánico. Entonces ellos ven una alianza muy interesante, hasta el punto de que hacen una doble alianza matrimonial, casando al infante don Juan con Margarita de Austria, y a Juana con Felipe. También podríamos hablar, aunque no es el objeto de este programa, la unión de Catalina de Aragón con Enrique VIII de Inglaterra, ¿no?, buscando esa alianza también con otro gran enemigo de los franceses, que eran los ingleses, y que a la postre provocará la escisión de la Iglesia anglicana de Roma, ¿no?, del papado y de la Iglesia católica. Es curioso este asunto, el divorcio que Enrique VIII quería solicitar. Pero bueno, como digo, quizá nos debíamos centrar en el infante don Juan, que muere prematuramente. Las crónicas recogen que era por los excesos sexuales, por el fragor de los primeros años de matrimonio, y en la unión de la princesa Juana
con Felipe de Austria, que bueno, pues ha tenido esa fama también de hermoso, aunque tampoco sabemos por las pocas imágenes que tenemos de pinturas de la época que tampoco era una cosa extremadamente pues destacada en ese aspecto, pero sí que se habla de su fama de mujeriego, de tener varias amantes, lo cual sí que sacaba de quicio, ¿no?, a Juana. Desde luego formaba parte de ese entramado apasionante de la política matrimonial, que en un momento determinado pues está dando sus frutos a través de esta unión. No olvidemos que estos van a ser los padres de Carlos I de Castilla y V de Habsburgo, el emperador Carlos V, ¿no? y que va a ser el gran enemigo de los franceses, junto con su hijo Felipe II, venciéndolos en numerosas ocasiones. Al final, 6 hijos, fruto de esa relación. Pero ¿cuándo empiezan las primeras alarmas? Se habla del carácter de Juana, pero ¿cuándo empiezan las primeras alarmas que se traducen también en decisiones por parte de la reina Isabel en cuanto a un futuro gobierno? Pues parece ser que se teme de la capacidad, en este caso, de Juana. Pues es curioso, porque la intención de la reina Isabel la Católica siempre ha sido que Juana la sucediese en Castilla como reina titular, reina propietaria. No hacía falta que figurase Felipe de Austria como rey, sino bueno, una especie de consorte, igual que lo había sido Fernando en vida de Isabel. Y no es hasta el momento del testamento de Isabel la Católica, ya en 1504, el propio año en el que falleció, el último testamento que redacta, donde ya se expresan serias dudas sobre la salud mental de Juana. Habla de hay una frase en la que Isabel dice que si la reina Juana, ella habla de la reina, o sea, de la legítima heredera, dice que si tiene quizá dice si no quiere o no puede entender la gobernación de los reinos. Esa coletilla de que no pueda o que no puede entender la gobernación ya habla de quizá que la propia madre veía que su hija pues tenía un desequilibrio. Pero claro, aquí también hay un poco de misterio, porque tal vez eso sea simplemente pues una especie de muletilla, ¿no?, el querer y el poder, y no se refiere específicamente a ningún episodio. El caso es que a partir de ahí surge ya había habido episodios también previos, como un enfado que tienen madre e hija, en el que Isabel la Católica, que era una persona de carácter, recluye de alguna manera a su hija en el castillo de la Mota, en Medina del Campo, y la hija, para protestar, a modo de protesta contra su madre, sale al exterior del castillo descalza, sin ropa de abrigo, en invierno, a la intemperie, y se queda hasta las 2 de la mañana en una de esas noches frías castellano-leonesas, forzando a su madre a concederle una entrevista, ¿no? Eso habla de cierto nivel de locura o de arrebato, ¿no? Uh-huh. Claro, de desequilibrio. De igual manera le ocurre en un episodio en el que ella quería visitar unos jardines, los de un noble de España, el conde de Benavente, que eran famosos por la colección de animales que tenía, y en un momento determinado, cuando ve a los pavos reales, de repente se lanza en una carrera frenética hasta que se mete en la casa de una mujer que es una panadera, una tahonera, y se refugia en la cocina y no quiere salir de allí, y Felipe tiene que acudir, su marido, con las tropas incluso para sacar a Juana de allí. Esto nos habla de ciertos trastornos mentales, desde luego. Ahora bien, habría que definir si esos episodios le privaban realmente de la capacidad y del raciocinio necesario para gobernar. Al fin y al cabo, pues Isabel también había tenido episodios, y también, sobre todo, más que Isabel, se habla de la madre de Isabel la Católica, que decían que tenía también este tipo de brotes, y que un poco lo que recibe Juana es esa herencia genética de su abuela, que, como digo, la abuela que tenía visiones donde veía al condestable Álvaro de Luna y demás medio en sueños, ¿no? Entonces todo eso brota un poco de ahí. De ahí surge la conspiración, ¿no? ¿Estaba realmente ella impedida para gobernar o simplemente eran episodios aislados? Ahí surge lo de si Felipe y Fernando el Católico, el padre y el marido, estaban detrás de todo esto, tratando de desplazar a Juana del centro del poder. Pablo, de acuerdo a lo que nos escribe, por ejemplo, Glyn Redford, de la Universidad de Oxford, en un interesante artículo, la verdad es que, por un lado,
Muchos estudiosos, como has mencionado, han sostenido que la presunta locura de Juana obedecía únicamente a una conspiración política, en este caso, como bien sugerías, masculina, dado que suponía un obstáculo para que Felipe o Fernando ejercieran el control absoluto sobre Castilla. Inhabilitarlas satisfacía los intereses de ambos. Su trastorno mental, alegan, se exageró deliberadamente con objeto de hacerla inaceptable como soberana. ¿Qué sabemos al respecto? Pues sí que sabemos de las ambiciones de Fernando. Fernando el Católico no era pues un rey pacato, digamos, a la hora de acumular poder y riquezas. Él, pues de alguna manera, ya había sido rey en el sur de Italia antes de ejercer de rey de Aragón a la muerte de Juan II, su padre, y por supuesto veía la intervención el otro personaje masculino de este trío un poco, veía en Felipe, ¿no?, esa ambición también pues ciega de poder. Había fallecido Isabel en 1504, él era el rey regente, digamos, el consorte, y bueno, pues veía la manera de continuar ejerciendo autoridad y poder y de acumular riquezas, por qué no decirlo, para sus arcas en estos años que sabemos ahora que fueron 10, ¿no?, prácticamente, o 11 desde la muerte de Isabel. Desde luego quería frenar en principio la intervención de Felipe, la intervención directa, aunque en un momento determinado parece ser que transige. Bueno, pues ve que también se tiene que ocupar de Aragón. Aragón tiene posesiones en el Mediterráneo, tiene también un difícil gobierno, y cede en un momento determinado en lo que se llama la Concordia de Villafácila, cede a Felipe, si la nueva reina, que era Juana, no podía gobernar, le cede la total autoridad. Todo esto se verá truncado también por la prematura muerte del propio Felipe, ¿no?, debido a una especie de enfriamiento que recogen las crónicas jugando a un juego de pelota, pero sí que parece que había cierto interés o cierta lucha de poder en la que Fernando y Felipe compitieron, y desde luego Juana no entraba en las cartas o en los planes de ellos el poder hacerlo, el poder dejarla gobernar libremente. Ya a Fernando le había costado pues más de una lucha y más de un disgusto, ya desde la propia configuración del matrimonio, pues luchar con una mujer de carácter a la que apreció sin duda y quiso, como Isabel, pero bueno, exponerse al gobierno de otra mujer posiblemente más desequilibrada que su propia mujer, pues le era dificultoso. En fin, es un tema, como vemos, con muchos flecos y que da para mucho. Así es, podemos especular mucho, pero lo que no podemos hacer es sentar a Juana en un diván de psicoterapeuta o psiquiatra, ni tampoco hacerlo con el resto de la Casa Real. Ahora nos trasladamos al 25 de septiembre del año 1506. La muerte repentina de Felipe el Hermoso pues supone un tremendo golpe emocional para Juana, que estaba embarazada, recordemos, de su sexto hijo. ¿Qué sabemos de las historias en torno a ese duelo complicado para Juana? Pues hay una historia que además ha sido ilustrada en esos grandes cuadros. Si uno va al Museo del Prado y ver la colección de pintura historicista del siglo XIX, hay una pintura de Juana velando el cadáver, el féretro de Felipe el Hermoso, y llevándolo en peregrinación por toda Castilla, y esa pintura quizá aumenta mucho la leyenda de que Juana, en un ataque de locura, porque bueno, pues era muy celosa de su marido, le quería, sufría cada una de las infidelidades de Felipe, pues todo eso había llevado a Juana a la locura. O sea, todo esto alimenta mucho más el apelativo de Juana la loca, ¿no? El caso es que sí, como digo, la prematura e inesperada muerte de Felipe el Hermoso vuelve a poner sobre la mesa la candidatura al gobierno de Castilla del propio rey Fernando, ya pues cada vez más mayor, ¿no? Y efectivamente será el que acabe cogiendo las riendas. Y en un momento determinado, pues a Juana la encierran en ese castillo-palacio de Tordesillas en 1509, todavía en vida de Fernando, y donde permanecerá hasta su muerte. Es curioso porque sí que hubo un colectivo que se acordó de ella no al final de sus días, en la década de los 20, son los comuneros de Castilla,
que alzándose contra Carlos V, porque él había traído consejeros flamencos. Carlos, no olvidemos que nace en Gante, y cuando llega a Castilla pues viene rodeado de toda su corte flamenca, no habla mucho castellano, de hecho habla muy poco castellano, y los nobles de Castilla se alzan contra él, sobre todo de Castilla y León. Estamos hablando de Salamanca, estamos hablando de Ávila, Segovia. En un momento determinado hacen una parada en Tordesillas y van a ver a Juana y le ofrecen el trono si ella es capaz de ponerse un poco o de alzarse en contra de la candidatura de su hijo. Y ella demuestra bastante raciocinio al negarse a todo esto, porque sabe que puede crear un cisma en Castilla y puede crear una división pues bastante grande, lo cual vuelve de nuevo a poner sobre la mesa el hecho de que quizá no estaba tan loca. ¿Qué sabemos de los últimos años de ese encierro de por vida de Juana, y también el papel que jugó el marqués de Denia? En ese sentido, es verdad que uno de sus guardianes pues había usado de violencia en muchas ocasiones para, digamos, reprimir estos ataques que podía tener Juana. Y bueno, el propio Cisneros, el propio cardenal Cisneros, el cardenal primado de España, no olvidemos también otro de los grandes personajes de este apasionante periodo, tiene que destituirle porque no, como digo, pues usaba de la violencia para aplacar los ánimos exaltados de Juana. En cualquier caso, sí que tenemos en la mente y sí que tenemos los datos de que Juana era más visitada por su descendencia, por sus hijos e hijas, de lo que luego pues la leyenda se ha encargado de decir. O sea, no estuvo sola realmente, aunque en un momento determinado parece que la quieren apartar de todos esos hijos, pero sí que fue querida, en parte también, en gran parte también por su hijo Carlos, al que por cierto casi sobrevive, porque murió en 1555 y Carlos muere en el 58, o sea, tan solo 3 años después. En cualquier caso, este personaje de Denia que citabas era uno de los que se había encargado de apartar a una de las hijas de Juana, la infanta Catalina, del cuidado de su madre, y es conocido también porque se llevó el ataúd de Felipe el Hermoso, que estaba cerca del Palacio de Tordesillas, para por fin sepultarlo en la Capilla Real de Granada, donde también reposan los restos de Isabel y Fernando, y de la propia Juana. En 1554, Francisco de Borja, jesuita y antiguo conde de Gandía, fue enviado a Tordesillas por el futuro Felipe II con la misión de averiguar el porqué de la negativa de Juana a ir a la iglesia, y el clérigo reprochó a la reina, tenemos algunos detalles, que viviera sin asistir a los oficios ni tener imágenes sagradas en sus estancias privadas, recordándole que su nieto era ahora rey de Inglaterra y subsistía el riesgo de que los protestantes de aquel país declarasen públicamente que su fe no difería de la de ella. ¿Qué sabemos al respecto? Y vamos terminando, nuestro tiempo se acaba. Simplemente decir que efectivamente Juana, pues en estos años finales, sigue padeciendo el acoso un poco de esta familia de Denia, y bueno, pues efectivamente acusa a las mujeres de esta familia de ser unas brujas empedernidas, y reclama que sean investigadas de la familia de Denia por la Inquisición. En cualquier caso, una mujer que, al igual que su madre, sí que se dio mucho a los asuntos de piedad y de la fe católica, desde luego encerrada en un palacio conventual, un palacio monasterio, pues tenía mucho tiempo para reflexionar. Como decía al principio, la música también le ayudó en todo eso, y en definitiva un trágico final a los 76 años, porque había estado confinada casi medio siglo. Dicen que sus últimas palabras fueron: Jesucristo crucificado, ayúdame. Había luchado para ser una buena hija, una buena esposa y una buena madre, pero las circunstancias tampoco le fueron muy a su favor. Personaje fascinante donde los haya. Muchas gracias, Pablo Villanueva, por acercarnos al personaje y los enigmas en torno a Juana la Loca. Volveremos con otros temas. Hasta la próxima.